Para meternos en la información, ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Juan Manuel Ubeira, abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el acto terrorista en su contra, el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta. Doctor Ubeira, muy buen día. Acá Nicolás Lantos con todo el equipo de Navarro 2023 y la audiencia del Destape escuchándolo con atención. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Esta semana nos empezamos la semana con la noticia que si bien no tiene que ver estrictamente con la causa que investiga el asesinato, sí con la causa que investiga a Revolución Federal, que se volvió a postergar la indagatoria de uno de los sospechosos, demostrando una vez más que no pareciera haber ningún apuro de la justicia por avanzar en esta investigación. Quería consultarlo por esto, si cree que de alguna manera se va a poder imprimir velocidad a la investigación o si estamos en un pantano que, como en otros casos lamentables de la historia argentina, se me viene a la cabeza el trágico atentado contra la AMIA, nunca vamos a terminar sabiendo qué pasó y quiénes son verdaderamente los responsables. Bien, Churchill decía, soy optimista, no sé qué otra cosa útil puedo ser, ¿no? Ujú. Y acá me parece que uno también tiene que poner una cuota de optimismo en cuanto a que el trabajo que uno produce finalmente tiene consecuencias o tiene resultados. Naturalmente la justicia federal es hostil, sin duda, a cualquier interés que tenga que ver con nuestra representada. En este caso particular, el tema de la suspensión de indagatoria, el juez puede suspenderlas, la parte puede pedir también un periodo de suspensión. Usted sabe que mientras hay gente detenida, la feria no corre, o sea que todos siguen los plazos como están. No nos preocupa tampoco una suspensión en particular. Lo que sí nos preocupa es la ausencia de voluntad investigativa que en su momento se vio reflejada en la recusación que nosotros hicimos con respecto a la jueza. Ujú. Y ahora tuvimos que ampliarla, esa recusación, en estos días, cuando nos enteramos de que la jueza percibía dinero de el Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad, que en este caso particular se compromete aún más porque nosotros tenemos dudas y verdaderas sospechas sobre cuál fue el rol de la policía de la ciudad de Buenos Aires en la previa al atentado. Mm. Y digo esto porque, digamos, más allá de la relevancia o no, de si percibe o no percibe dinero, es llamativo, por lo menos genera algún tipo de suspicacia, que la jueza pueda de alguna forma estar recibiendo dinero de aquella gente que tiene que investigar. Esa debería Entonces, bueno, haberse no, apartado digo, por lo menos justamente tendría que haberlo, por este vínculo. claro, o tendría que haberlo manifestado y entonces en todo caso la parte puede decidir qué hace o no hace. Pero en este caso particular me parece que todo es un lodazal, todo es horrible, no hay nada que cierre con nada. Y bueno, nada, eso se suma el tema de la pérdida de información del teléfono de Salvador Montiel, Así es. se suma el no haber tomado los teléfonos de las dos mujeres que trabajaban con Milman, el abandonar la causa en manos de la Fiscalía, luego de que yo no lo vi nunca eso, ¿no? Después que se hubiera indagado a las personas, en fin, hay toda una serie de comportamientos erráticos y en muchos casos renuentes que nos pone, digamos, en una preocupación un poco más intensa que si se suspende o no un acto de indagatoria, ¿no? Está claro. Y por otra parte también lo que aparece es que cuando tiene que ser subrogada la jueza actual, aparece en segundo lugar uno de los viajeros del Lago Escondido, el juez Ercolini. Digo, la situación de anomalía es tan extendida y tan intensa que pareciera no haber lugar por el cual canalizar institucionalmente esto. ¿Cómo lo ves? Como una provocación, Ajá. o sea, yo lo veo todo como una enorme provocación. No solamente una provocación a nosotros como parte, sino que creo que es una provocación a todos los administrados de justicia, ¿no? O sea, pero esto se enrola en que, como diría Perón, el pescado se pudre por la cabeza. O sea, si el presidente de la Corte Suprema está sospechado de una serie de enjuagues a los efectos de obtener determinado tipo de mayorías en el Congreso, a los efectos, digamos, de garantizarse
quién va a estar o no al frente del Consejo de la Magistratura, que el propio presidente de la Corte se autoelige, que luego integra el Consejo de la Magistratura restableciendo una ley fenecida, y el vicepresidente de la Corte parece que se reúne con un prófugo, y aparte de todo eso se autoamnistía y interviene en los asuntos de aquellas personas que integraban como clientela su estudio. Yo creo que estamos para cerrar el boliche, apagar la luz y irnos todos a otro lado, porque esto, digamos, como este sistema judicial hace agua por los cuatro costados. Y la verdad es que cuando uno espera que digamos, el nivel de fondo que uno tocó ya insuperable, aparece un nuevo hecho que te lleva a otro lugar más obsceno. Entonces, bueno, nada, no es que, me parece como que, lo que digo siempre, tenemos dos países, uno pretensamente institucional, y después tenemos otro país que es el de la, digamos, el de la efectividad conducente, que es el que lleva el país adelante y nos va a llevar puestos a todos, ¿no? Porque esto finalmente no afecta al partido de la oposición, sino que afecta al sistema democrático de convivencia, ¿no? Está clarísimo. Eso es lo grave. Está clarísimo. Doctor Veira, ¿considera que el avance en la investigación por el juicio político a la Corte Suprema y los elementos que puedan salir a la luz en ese marco pueden de alguna manera afectar o tener algún tipo de incidencia en esta investigación? Mire, yo creo que en este caso particular el juicio político o sea, no sé si a la Corte toda, no sé si alcanzarán los elementos, pero por lo menos con respecto al juez Rosati alcanzan y sobran. Ahora, mucha gente me dice, los números no dan, y yo creo que la labor de cualquiera es exponer el hecho. Después, si los números dan o no dan, eso ya es otra cosa. Todos tienen que hacerse responsables de lo que hacen o dejan de hacer. Yo en ese aspecto soy un estoico. Yo creo que vale la pena lo que uno hace, y uno tiene que exponer los hechos que de alguna manera afectan a la sociedad. Después lo que la sociedad haga o los representantes de la sociedad hagan corre por cuenta de cada uno, y cada cual va a tener la responsabilidad histórica que le cabe. Ahora, lo que no podía llegar a pasar, y esa era mi crítica más más marcada al presidente Alberto Fernández, era que, digamos, supuestamente protegido por la formalidad institucional, no diéramos las peleas para las cuales votamos a este presidente. Entonces me parece que es un acto de madurez intentarlo, y en segundo lugar, ver qué gobernadores te acompañan y qué gobernadores no te acompañan, ¿no? Que también es importante eso, ¿no? José Manuel, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Hola, querido. Vos recién mencionabas, ¿no?, que toda esta situación no es una cuestión contra Cristina, contra el partido gobernante, sino contra toda la democracia, y empalmándolo con el tema del juicio político, ¿cómo ves la respuesta, ¿no?, de una gran parte del arco político que pareciera no prestarse, por lo menos al debate, a la discusión de esta situación tan dramática que estamos viviendo en este momento? Y es propio digamos, es propio de la decadencia de determinados sistemas democráticos. O sea, el macartismo en los Estados Unidos de Norteamérica existió en pleno sistema democrático. Digamos, los fallos de la Corte de los Estados Unidos fueron 5-4 adversos durante el New Deal a Franklin Delano Roosevelt. La conformación de mayorías en la Corte norteamericana se produjo después de un desastre económico que fue el del 30, y durante 4 o 5 años la Corte de los Estados Unidos miró para otro lado, mientras un presidente se desgastaba en un esfuerzo enorme por sacar adelante el país. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que en tanto y en cuanto determinadas reglas básicas se cumplan, después cada uno tiene asignadas responsabilidades políticas que le jugará la historia. Entonces ahora, me parece, digo, en voz alta, ¿no? Lo pienso, el radicalismo, que es parte integrante de esta coalición del PRO, tiene una trayectoria porque el PRO es un partido vecinal. Pero la Unión Cívica Radical es un partido extendido en todo el país, y tiene una responsabilidad política enorme. Es más, tiene una oportunidad de regenerarse como partido político y volver a ser un partido de verdadera oposición. Ahora, si se pliegan a este tipo de enjuagues,
entierran 100 años de historia. Ahora, eso es una cuestión de los dirigentes actuales, o qué es lo que hace la militancia del radicalismo frente a este horror. Porque esto no afecta a Cristina Fernández, vuelvo a repetir. O sea, la afecta directamente porque pasa lo que pasa. Ahora, lo que se están cargando es el sistema republicano y democrático de un país. Esto es lo que está verdaderamente en discusión. Y lo que es más grave del asunto es que si el día de mañana esto uno le extiende a la posibilidad de que pueda tener Argentina la regeneración económica, con esta gente dirigiendo o por lo menos haciéndose cargo de la justicia de este país, estamos todos fritos, ¿no? Claro. No quiero dejar pasar algo que dijiste hace un rato, porque bueno, vos estás empapado en la causa, por lo tanto tenés más información. Cuando hablabas de la jueza Capuchetti y sus vínculos económicos, laborales con la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente con el Ministerio de Seguridad, y planteabas el rol de la policía de la Ciudad de Buenos Aires en la previa, ¿no?, al atentado contra la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué información hay sobre eso? ¿Cuál es la teoría que se maneja sobre el rol de la ciudad en ese episodio? Bueno, yo vengo criticando la acción de la policía de la Ciudad de Buenos Aires antes de ser abogado de Cristina. Un día en el programa Caníbales en el que participaba, yo viendo lo que estaba pasando en la calle, porque había un móvil y vi lo que estaba pasando en los días previos, dije, ahora lo que falta es que le peguen un tiro a él y la maten. Pero no porque yo soy, tengo digo, la bola de cristal, sino porque uno veía el movimiento de cuál era la policía, el movimiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y uno se daba cuenta que mucho más allá de proteger, lo que parecía que de alguna manera estaba instalando una zona liberada. Y bueno, uno lo vio con los cascotes, uno lo vio con el policía que lo puteó al hijo de Kirchner, el saludo cariñoso al tipo del megáfono que decía barbaridades y que movilizó a que un fiscal de la Nación le dirigiera un oficio de Alessandro para que diera explicaciones con respecto a lo que había pasado en el Instituto Patria, y de Alessandro nunca le contestó absolutamente nada con respecto a este tema. Y luego uno ve que el ministro de Justicia y de Seguridad de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires, viaja al Lago Escondido con los enemigos jurados de Cristina Fernández de Kirchner. Hablo concretamente de los empresarios Rendo y compañía. Uno ve cuál es el enjuague y el manejo de esta gente. Si estos son los que te van a cuidar, que venga Dios y lo vea, porque yo la verdad me parece que son una serie de antecedentes que llaman muchísimo la atención. Y la existencia de los copitos en el medio de la calle, en esos días, sin que hubiera habido un control de la zona, sobre todo lo que hace la policía con todo lo que son vendedores ambulantes, de alguna forma nos genera la enorme sospecha de que lejos de haber venido a proteger a nadie, estaban para fastidiar a todos. Y sobre todo también por la actitud de la vecina del piso de arriba y la gente que estaba dando vuelta en ese lugar. ¿Dónde están las cámaras de inteligencia que utilizó la policía de la Ciudad de Buenos Aires? No hablo de los domos, hablo de las cámaras de las personas que estaban asignadas en diferentes ventanas para filmar todo lo que era la inteligencia previa que se estaba haciendo sobre el lugar. Estamos hablando todo eso no está. No está. Son elementos que en general siempre en la Ciudad de Buenos Aires faltan cuando hay que investigar. Se me viene a la mente el caso del policía Arzac, que desapareció, donde también las cámaras no estuvieron, y seguramente hay otros casos. Estamos hablando con el doctor José Manuel Ubeira, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que investiga el intento de asesinato contra ella. Mencionabas la complicidad que se veía entre policías de la ciudad y los manifestantes agresivos contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo dicen en los chats, sí. Lo dicen ellos. Sí. Lo dicen claramente, la policía a nosotros no nos hace nada. Y me vinieron a la mente imágenes que se vieron este fin de semana en Brasil, de policías del distrito de Brasilia animando y saludando a personas armadas que estaban invadiendo edificios del gobierno.
También a la policía del Distrito Federal en Estados Unidos abriendo las rejas del Capitolio para que ingresen los manifestantes en aquel 6 de enero del 2021. Y el otro día hablábamos acá en la radio, quería consultarlo por eso, doctor, si considera que, dado lo que viene saliendo a la luz, es prudente que al día de hoy la policía de la ciudad siga siendo la que provea la seguridad de la Casa Rosada, del Congreso de la Nación, de las instituciones del Estado federal. No, yo lo que creo, más allá, digamos, o sea, las fuerzas policiales funcionan en la medida de que la persona que está asignada para su conducción tenga un comportamiento democrático que de alguna manera la conduzca o la guíe conforme a las disposiciones de la Constitución. Yo soy un crítico absoluto de la reforma de la Constitución de 94 porque se veían que estos males iban a ocurrir. O sea, crear una policía autónoma para 200 kilómetros cuadrados de ciudad, con 3 justicias al mismo tiempo, con presupuestos enormes con los que pagan los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires para mantener, qué sé yo, un consejo de magistratura para la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso no debe haber funcionado nunca. En fin, pagamos una fortuna para mantener algo que realmente responde mucho más a los intereses del gobierno de turno de la ciudad de Buenos Aires que a los intereses de los ciudadanos en sí mismos. Entonces yo considero lo mismo que usted. Yo creo que los edificios federales y los funcionarios federales tienen que ser custodiados por la Policía Federal y no por la Policía de la ciudad de Buenos Aires. Y después finalmente lo que terminó pasando fue eso. Terminó pasando de que después asignaron una custodia de la Policía Federal, cuando pasó el episodio de Cristina Fernández. Entonces, sobre todo con policías que, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, llevan muchos años regidos por el mismo partido político. Entonces se produce un ensamble que no es sano, ni es beneficioso, ni es bueno, y finalmente cuando llega el momento de tener que resolver los problemas, uno se da cuenta que esa policía no está. Entonces, bueno, nada, me parece que es para la reflexión, para pensar qué clase de país queremos y a dónde queremos ir a parar con todo esto, ¿no? Está clarísimo. Le hago una última pregunta, doctor. Ayer se encontraron 7 kilos de explosivos en el camino de entrada de la residencia de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Estamos, bueno, vimos lo de Brasil hace pocos días. La violencia política por parte de la derecha se está volviendo una cuestión recurrente en la región, y acá los responsables de planificar el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner siguen libres. Si hubiera otro acto de violencia contra la vicepresidenta o contra cualquier otro blanco por parte de estos elementos, ¿usted considera que Capuchetti, que los jefes políticos e ideológicos de la jueza son responsables de lo que suceda por no haber avanzado para prevenir que este grupo siga funcionando? Mire, tal cual como lo dice usted, cuando yo informé a la Cámara, ante la sala primera estaban los jueces presentes, les dije que los hacía responsables por la seguridad y la vida de Cristina Fernández, sus hijos y su entorno. Eso lo tengo perfectamente claro. O sea, no es que me lo imaginé, se lo dije. Y se tienen que hacer cargo de lo que hicieron. Porque, por ejemplo, Morel y todos estos que están dando vueltas están en la calle. Entonces, el mensaje, olvídese de una persona en particular. ¿El mensaje cuál es? Y el mensaje es, podés hacer lo que se te dé la gana en complicidad con la policía de la ciudad de Buenos Aires, que acá no te va a pasar absolutamente nada. Siempre y cuando el blanco sea un peronista. Por supuesto, no te va a pasar absolutamente nada. Y si de alguna manera viajás al Lago Escondido o tratás de alguna manera de conformar una mayoría o dejar sin quórum el Congreso de la Nación conjuntamente con el presidente de la Corte Suprema de la República, tampoco te va a pasar nada. Está clarísimo. Porque este es el mensaje. Y obviamente que las derechas en toda Latinoamérica se han radicalizado y no pueden soportar que haya un gobierno como el de Perú, como el de Colombia, bueno, no hablemos del de Brasil. O sea, un gobierno al cual no se le puede achacar absolutamente ninguna medida concreta de gobierno que vaya en perjuicio de determinado tipo de intereses porque no empezó a gobernar. Está clarísimo. O sea, es nada más que para acabar
con los gobiernos que tengan cualquier tinte progresista. Entonces lo que estamos viviendo es un nuevo plan Cóndor, con otro formato, con otras características, de las que vivimos en la época nuestra, de mi generación. Y para eso hay que despertar a la gente. O sea que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo importantísimo. Porque finalmente si ustedes no hablan, y ustedes no lo dicen, y yo no lo actúo, en líneas generales nos llevan puestos a todos. Es Y así. todos sabemos positivamente qué pasa en la República Argentina cuando se ha perdido el sentido democrático. Vienen por todos nosotros. Tal cual. Doctor, muchísimas gracias como siempre por su tiempo y por esta charla con el Destape. No, faltaba más.